Nos encontramos en la sección de Vaikra, comenzando el tercer libro de la Torá, para allá Vaikra, donde a modo general la Torá nos habla, nosotros sabemos, sobre las ofrendas, los korbanot que se llevaban al Beit HaMikdash, las famosas ofrendas. Ya hablamos del Mishkan, del tabernáculo, del santuario. ¿Qué se hace en el santuario? En el santuario se hacen korbanot, las famosas ofrendas de animales, de pájaros, de sémola, todo el libro de Vaikra prácticamente, en forma general, nos habla sobre las ofrendas, los korbanot, las ofrendas. Hay un hermoso midrash en referencia a las ofrendas. Nos cuenta de que cuando Hashem le vaticinó a Abraham Avinu, que su descendencia, la descendencia de Abraham Avinu, iba a heredar la tierra de Israel, nosotros sabemos que Abraham Avinu preguntó, así dice la Torá, Vayomer Hashem Elohiki vema edda ki irashena. ¿Cómo sé yo que voy a heredar la tierra? Hashem te está dando la tierra de Israel, te está dando un hermoso regalo, y Abraham Avinu pregunta, ¿cómo sé yo que voy a heredar la tierra? Y a continuación, acto seguido, la Torá le dice a Hashem a Abraham Avinu que agarre Eglá, así dice la Torá, Eglá Meshuleshet, que agarre un ternero y que lo parta en dos partes, nosotros sabemos, y ese es el primer pacto. Nosotros sabemos, el pacto, la Torá es un pacto, el Brit Milá, la palabra Brit Milá, el pacto, la circuncisión, pero el primer pacto que Hashem hace con Abraham Avinu es lo que estamos hablando ahora, que le dice que agarre animales, el ternero, Eglá Meshuleshet, que lo parta, y Hashem y Abraham iban a pasar por el medio de esas dos partes, el famoso pacto Brit Ben Abetarim, el pacto Ben Abetarim, el pacto de las partes. Y así Hashem, hay que entender realmente, Hashem le vaticina a Abraham Avinu que le va a dar la tierra de Israel. Abraham Avinu pregunta, ¿cómo sé yo que voy a heredar la tierra de Israel? Y Hashem dice, ¿sabes qué? Agarrá el animal, los animales y partilos y vamos a pasar, y eso es un pacto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se puede entender y conjugar todo este contexto general? Entonces explican los Jajamim que, de vuelta, Hashem le vaticina a Abraham Avinu que a él y a su descendencia le va a dar la tierra de Israel. Abraham Avinu quiere saber en mérito a qué los Yehudim van a perdurar y van a permanecer en la tierra de Israel, si realmente amerita, porque acordémonos que Abraham Avinu, vamos a ir más profundo a este midrash, acordémonos que Abraham Avinu vivió toda la época, vamos a decir, de Noach, donde Hashem se encolerizó por el comportamiento de la gente y destruyó la gente, y la Sodoma y Gomorra, y la torre de Babel. Hashem aniquiló todo. Entonces Abraham pregunta, ¿cómo sé yo que mi descendencia va a tener eternidad, va a tener trascendencia en la tierra de Israel? Y Hashem le dice que agarre, dijimos antes, los animales y los partes. Dicen los Jajamí, ¿qué le quiere decir a Hashem? Besejuta korbanot. ¿Cuál es el mérito que el pueblo de Israel tiene para permanecer, para trascender, para transitar la vida de la eternidad? Los korbanot. Ahí está el tema, y por eso queremos conectarlo con lo que estamos hablando ahora. Empieza el tercer libro de la Torá, para allá Vaikra, korbanot, y esto es espectacularmente impresionante, la vigencia y la importancia que tiene el tema de los korbanot, al punto tal que Hashem dice, Besejuta korbanot. Todo el tiempo que los Yehudim hacen korbanot, hacen las ofrendas, tienen acceso y tienen vínculo con la tierra de Israel, con la eternidad, con la trascendencia. Abraham Avinu sigue preguntando, está bien, perfecto, todo el tiempo que hay Beit HaMikdash, todo el tiempo que hay Mishkan, entiendo los korbanot, las ofrendas, yo entiendo el concepto que Hashem le dijo, agarrar un animal, partilo, todo el tiempo que hay Beit HaMikdash,
todo el tiempo que hay santuario, tabernáculo, entiendo, pero ¿qué pasa? Hay momentos, Abraham Avinu vaticinó que hay momentos, Galut, lo que estamos viviendo ahora, que no está erigido el Beit HaMikdash, que no tenemos Haz Shalom, con tristeza lo decimos, que no tenemos el Beit HaMikdash. Entonces la pregunta es, Abraham Avinu preguntó, vos me estás diciendo, Hashem me está diciendo, Ishtabak Shemo, Hashem me está diciendo que agarre un animal y lo parta, perfecto, Besejuta Korbanot, el mérito de los Korbanot, perfecto, pero va a haber épocas que no están los Korbanot. Entonces, ¿qué es lo que Hashem le está transmitiendo en este momento? Hashem le contesta que existe Seder Korbanot. Es el Seder Korbanot. Hashem le dice, hay Korbanot, que hay Seder Korbanot. ¿Qué significa el Seder Korbanot? Existe el concepto de Korbanot. Principalmente, no solamente el concepto. Nosotros sabemos en la tefilá, antes de comenzar a rezar, nosotros decimos un montón de Korbanot, como era en el Beit HaMikdash. Entonces Hashem le dice, todo el tiempo que los Yehudim se van a recordar, van a hacer mención, van a vivir con las ideas y los conceptos de los Korbanot, van a perdurar. Esa es la idea impresionante. Si hay Beit HaMikdash, espectacular, mucho mejor. Abraham Avinu, ni lerdo ni perezoso, le preguntó qué pasa, va a haber épocas que no va a haber Beit HaMikdash. Dice el Midrash, Besejuta Korbanot. Hashem le contesta que el concepto de los Korbanot siempre está primero, tangiblemente. ¿Cómo sabemos que los conceptos de los Korbanot están? Porque lo decimos en la tefilá. Un montón de tefilot que hablan de los Korbanot que en el Beit HaMikdash. Korban Tamid, etc. Hay muchos Korbanot. Dijimos Pituma Ketore también es un Korban. Lo mencionamos en la tefilá. Pero está el concepto de Korban. Está el concepto de Brit Milá. Entonces decimos, está el Brit Milá. La Torah es llamado Brit, un pacto. Hashem hizo un pacto con el pueblo de Israel. El Brit Milá, el pacto está en nuestra carne. Pero el primer pacto que Hashem hace con el primer hebreo es Abraham Avinu. Es el Ben Abetarim. Son dos partes. ¿Cuál es el concepto? Más profundo todavía. ¿Cuál es el concepto de esto que estamos hablando? Agarró los animales, partilos. La idea es impresionante y es conocida. Significa que vos ves un animal. Son dos partes de lo mismo. El animal son dos partes, pero es un animal. Es un ternero que se parte en dos. Nosotros pasamos, pero son dos partes, vamos a decir, dos caras de la misma moneda. Esa es la idea de pacto. El pacto significa que somos lo mismo. Ese es el concepto de Korban. El Korban son dos partes, pero en esencia las dos partes forman una sola cosa. Hashem, el pueblo judío de Hashem, son dos partes de la misma idea. Ese es el concepto de Korban. Y ahí a Abraham Avinu le empiezan a cerrar las ideas. ¿Qué preguntamos antes? ¿Qué preguntó Abraham Avinu? Existió Sodoma y Gomorra. Existió la debacle de la Torre de Babel. Existió Noah. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel va a tener existencia? Entonces le dice, el pueblo de Israel es una joya. Hay que entender, el pueblo de Israel es una joya. La joya se puede caer al barro y se puede ensuciar. Pero ¿qué pasa? Se puede limpiar. Algo que no sirve, algo que no tiene trascendencia, se cayó, se estropeó, se ensució, listo, lo tiras a la basura. Pero el pueblo de Israel, Hashem nos revela la esencia, Hashem nos está revelando el alma de la cuestión. Y puede ser que uno tropiece en la vida. ¿Qué es el Korban? Nosotros estamos acostumbrados a entender que el Korban es capará. El Korban es expiación. ¿Qué significa expiación? Que puede ser que uno se ensucia, uno se embarra, uno tropieza, puede pasar, pero Korban, vamos, borrón y cuenta nueva, hacemos la Korban, lleva y trae esa sinergia que se forma con Hashem, que llevamos una ofrenda, por supuesto, entramos en capacitación, entramos en reflexión, no es simplemente, evidentemente, llevar un Korban, llevamos el Korban, aprendemos, hacemos teshuvá, reflexionamos y mejoramos, eso es justamente, nos ensuciamos y nos limpiamos. Capará es limpieza. El Korban en definitiva es la limpieza del pueblo de Israel. Y nos dice Jeremías. Jeremías nos trae en el capítulo 33 de Jeremías, hay un versículo central que dice: Imlo briti yomam balaita hukat shamayim baaretz lo samti. Si no fuera por mi pacto,
no hubiera puesto el cielo y la tierra, sino dice Jeremías, que todo lo que tiene perdurabilidad, el cielo y la tierra, lo que estamos hablando ahora es porque hay pacto. ¿Cuál es el pacto? Dijimos, la Torá es llamado pacto, la circuncisión está llamado pacto, y los korbanot también son llamados pacto. Ahí vamos el tema. Que Hashem le dice, vuelvo a repetir, Hashem le dice, agarrá el animal y partilo. Y ahí pasó Hashem con Abraham Avinu. Los korbanot son un pacto. Briti Shalom, ese es el tema. Briti Shalom, ese es el concepto. ¿Sobre qué está escrito Briti Shalom, el pacto de paz? Nosotros sabemos, el pueblo de Israel estaba corrompiéndose, estaba copulando Haz Shalom con mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel, con mujeres goyot, con mujeres gentiles. Los pueblos rayaín, los pueblos malvados, sabían que la única manera de traer la cólera divina, nos cuenta la Torah, es que el pueblo de Israel tropiece. Entonces los malvados mandaron a sus hijas, nosotros sabemos, a sus mujeres para que el pueblo de Israel tropiece. Y aparece el personaje bíblico de Pinjas y agarró a los dos Yehudí, al Yehudí que estaba copulando con la mujer foránea, y los mató, nosotros sabemos. Y ahí está escrito, Pinjas obtuvo el galardón Briti Shalom, mi pacto de paz. Aparentemente, nosotros sabemos, no estamos en Parashá Pinjas, pero tiene que ver con el tema. Hizo un arrojo, hizo algo violento, pero no, él paró la malaria. Había una malaria, había una epidemia, había una pandemia, y Pinjas puso las cuestiones como corresponde. Y Hashem lo galardonó, dice la Torá, que nadie le haga nada. Briti Shalom. Briti Shalom. Le dio a Pinjas Briti Shalom. El pacto de la paz. Que vemos que el pacto tiene que ver con el Shalom. Entonces vemos el mismo concepto que estamos hablando ahora. En el Midrash que estamos trayendo ahora, en la Torah que estamos trayendo ahora de los Korbanot, Hashem le dice a Abraham en el primer pacto, vuelvo a repetir, Brit Ven Avetarim. El pacto de las partes. La idea es, son dos partes de una misma cosa. Son las dos caras, como dijimos antes, de una misma moneda. Es el concepto de pacto, Briti Shalom. Cuando una persona, un hombre, se casa con una mujer, son dos entidades diferentes. Uno es un hombre y otro es una mujer. Son dos individuos completamente diferentes. Pero cuando se casan, cuando entran en Briti Shalom, ya no son dos más dos cosas. Briti Shalom es una sola cosa enclavada en el Shamaim, enclavada en el cielo. Entonces ahí hay Briti Shalom. Por eso se rompe la copa. ¿Por qué se rompe la copa? Se rompió la copa. Pero podemos tropezar, podemos equivocarnos, no pasa nada. Se levantan los vidrios y se sigue adelante. Ese es el concepto de que se rompe, uno de los conceptos, por qué se rompe la copa. En el momento de la jupá, como diciendo, no podemos equivocar, nos vamos a equivocar, somos humanos, podemos tropezarnos, podemos embarrarnos, podemos ensuciar, pero hay corbán, hay acercamiento, nos distanciamos y de vuelta hay reciprocidad y nos vamos acercando. Ese es el concepto de Briti Shalom, el pacto de paz. Para eso Hashem creó el mundo, nada más y nada menos, que es la importancia de la misma creación. Vuelvo a repetir, el versículo en Jeremías que dice, Imlo Briti, si no es por mi pacto, Jukacha Maim Bare Lo Samti, no hubiera puesto el cielo y la tierra. O sea, todo el concepto que hay cielo y tierra es para que haya Shalom, para que haya Briti Shalom, para que la gente sepamos que somos diferentes, son dos caras, son dos partes, como dijimos antes, pero en realidad somos lo mismo. El alma trasciende todo tipo de discordia, todo tipo de diferencia. El Talmud nos trae para ahondar más y para profundizar más en estos conceptos. Ayer dijimos antes, quiere que la persona se case. Ya dijimos en la clase anterior que si no hay casamiento, hay individualismo, hay egoísmo. El hombre se casa con la mujer y, como dijimos recién, no son ya más dos cosas, dos entidades diferentes, dos individuos, una sola cosa en el Shamaim. Entonces nos dice el Talmud que cuando el hombre y la mujer se separan, Hazve Shalom, el hombre y la mujer tienen una discordia tal, tienen un rencor tal, tienen una pelea tal, que determinan
que se tienen que separar, nos dice el Talmud que el Mizbeach, el altar, la Shejinah, llora. El altar llora, es conocido este concepto, el altar llora. Mizbeach, el altar en el Beit HaMikdash, la Shejinah, llora. ¿De dónde lo aprende el Talmud este concepto aparentemente tan místico? Que el altar, el Beit HaMikdash, la Shejinah en definitiva llora cuando hay una separación entre hombre y mujer. ¿De dónde lo aprende el Talmud? Porque dice el versículo en Malaquías nos dice así: Dimaet Mizbeach Hashem. Dimaet Mizbeach Hashem significa el llanto del Mizbeach Hashem, del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash, el altar de Hashem, la Shejinah llora cuando, dice, diciendo Malachi 2, dice Asher Bagalta Veija Berteja Beeshet Beriteja. Ahí está el tema. Cuando la persona Bagalta, la persona corrompe, la persona no es fiel a Jaberteja, dice la Torah, a su Jaber, a su Jaberá, vamos a decir a su esposa, a su esposo, Beeshet Briteja. Eshet Briteja, lo que estamos hablando ahora, la esposa de tu pacto. La Torah llama, cuando hay un casamiento entre hombre y mujer, no son dos entidades que son dos entidades, y lo que dije antes está basado en lo que estamos hablando ahora en Malaquías. Dice la Torah, Eshet Briteja, la mujer de tu pacto. El hombre cuando se casa con la mujer, no es simplemente algo social nada más para tener hijos, es un pacto sagrado. Dijimos que hay un pacto, circuncisión es llamado pacto, la Torah es llamado pacto. Nos venimos enterando también que el pacto entre las partes, el primer pacto entre Abraham y Hashem, y el pacto del casamiento, dice Malaquías, Eshet Briteja, cuando la persona no le es fiel, dice, cuando, vamos a repetir Malaquías, Dimat B'Tveach Hashem, el altar llora cuando la persona no es consecuente, Jaberteja, con su Jaber, con su Jaberá, Beeshet Briteja, con la esposa, Ayer Bagata, traicionaste, esa es la palabra. Cuando el hombre o cuando la mujer traicionan, Eshet Briteja, la mujer de tu pacto, la persona traiciona, la persona tiene una esposa y se fija en otra y deja un desliz amoroso, la persona forma familia con su esposa, los hijos, una familia constituida, y nosotros sabemos, por un desliz, por una pollera, por alguien más joven, Haz de Shalom, la persona destruye todo lo bonito que está formando. Eso es lo que nos dice Malachi, muy actual por supuesto. Eshet Briteja, dice el Mizbeach llora cuando la persona traiciona. Ayer Bagalta, dice Ayer Bagalta et Jaberteja, tu amiga, Beeshet Briteja, la mujer de tu pacto. Hay un pacto, como dijimos antes, entre hombre y mujer. Son dos entidades que se unen para hacer uno más uno es uno. Entonces no son dos. Cuando se une uno más uno, se conecta con Boreolam en el cielo. Es un pacto. Por eso cuando hay una Haz de Shalom, un divorcio, la Shejinah, la presencia divina, el Mizbeach, claramente dice Malachi, el Mizbeach Hashem, el altar, el Beit HaMikdash llora. ¿Por qué llora? Porque tiene relación, porque todo el mundo fue creado para el Shalom. Cuando no hay Shalom, no hay Shejinah, como hablamos la vez pasada. Basul y Mikdash, Beyahanti y Betoham, dijimos la vez pasada, van a ser para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ustedes. La Shejinah va a morar, no dice dentro del Beit HaMikdash o dentro de cada uno, dentro de ustedes, dice. Significa que cuando hay Shalom, cuando hay paz, ahí está la Shejinah. Ese es el pacto sagrado entre las personas. Esos son los korbanot. Los korbanot es la persona, vuelvo a repetir, la persona puede ser que se equivoque, se embarre, se ensucia, pero en definitiva es una joya, se levanta, se limpia. Esos son los korbanot. Entonces uno lleva y se reconcilia con Hashem, y se reconcilia con la otra persona, y se reconcilia
con la sociedad. Ese es el concepto, vamos a decir, de lo que estamos hablando de los korbanot. Eso es lo que en el Midrash Hashem le dice a Abraham Avinu. Abraham Avinu le preguntó, todo el tiempo que hay korbanot yo entiendo, agarro un ternero, lo parto, son dos partes, una sola cosa, entiendo. Hashem le dice, si hay Beit HaMikdash, bien. Y si no, al día de hoy tenemos el concepto del Brit. Briti Shalom, el pacto de la paz. Hashem creó el mundo, como dijimos en Jeremías, Imlo Bairiti Imlo Briti, si no fuera por mi pacto no hubiera creado el mundo. El mundo fue creado, Breishit Bara Elohim. Fíjense que en la palabra Breishit está la palabra Bereishit, está la palabra pacto. Mirá qué impresionante que vemos que todo el mundo fue creado para el concepto del Brit. ¿Y qué es el Brit? El Brit es el pacto, son dos partes de una misma cosa. Eso es la Torá, ese es el primer pacto de Hashem con Abraham Avinu. Para ir más profundo todavía, la Torá nos dice con respecto al Mizbeach. Antes hablamos del Mizbeach, dijimos que el Mizbeach, el altar de Hashem, llora cuando hay discordia, cuando hay pelea, y trajimos el versículo en Malaquías. El mismo altar, nosotros sabemos que alágicamente el Beit HaMikdash no podía ser construido con hierro. Es sabido, el Beit HaMikdash no puede haber hierro, las piedras no pueden ser cinceladas con hierro, hay que buscar otro material, pero no el hierro. El Mizbeach de Hashem, dice la Torá, en el Deuteronomio, en el quinto libro de la Torá, Lo tanif aleim barzel, no puede haber hierro, no se puede labrar las piedras del Beit HaMikdash con hierro. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede usar hierro? Porque el hierro mata. Y todo el Beit HaMikdash es vida. Toda la persona que lleva Corban es para vivir, no es para morir. Entonces, algo que es para la vida, no puede haber muerte. El hierro acorta la vida de la persona. Las peleas de Shalom, las guerras, las batallas, miseria. El hierro mata uno con el otro, acorta la vida de la persona. Pero el Beit HaMikdash está para alargar la vida de la persona. Entonces, hoy en día, que no tenemos Beit HaMikdash, explica el Midrash, cuando una persona trae Shalom entre dos personas, cuando una persona da un buen consejo para que haya amistad entre marido y mujer, Hashem le alarga la vida. Sí, Hashem dice en la Torah que no se puede usar hierro, porque el Beit HaMikdash viene a alargar la vida de la persona. Cuando uno trae Shalom y no trae discordia, la persona se le alarga la vida a la persona. Cuando uno trae Shalom, en definitiva, se le alarga la vida a la persona. Así dice la Torá. En el mismo Deuteronomio dice, Ubanita ya Mizbeach la Hashem, vas a construir un Mizbeach Hashem, en lo que es Mizbeach Abanim, Lo tanif aleim barzel, Abanim Shlemot. Abanim Shlemot significa que el Mizbeach tiene que ser una piedra completa, no puede ser Abanim Shlemot, piedras completas que no estén labradas con, dijimos antes, con cuestiones de hierro. Pero dice la Torá, Abanim Shlemot, tiene que ser construida con piedras completas, significa que no pueden estar cinceladas o labradas con hierro. Dice la Torá, Abanim Shlemot. ¿Por qué tiene que estar construida con Abanim Shlemot? Piedras Shlemot, Shalem, completas. ¿Por qué completas? Porque el Mizbeach tiene que ver con lo completo, con lo íntegro, con la unión. Entonces el Mizbeach mismo es unión. Entonces el mismo altar es, dice la Torá claramente, Abanim Shlemot. Las piedras tienen que ser completas, tienen que ser íntegras, no tienen que ser cinceladas. Esa es la idea, no tienen que ser cortadas. Porque el hierro acorta la vida de la persona y el Shalom justamente trae, para eso Hashem creó el mundo, eso alarga la vida de la persona. El mismo Mizbeach dice que tenían que ser construidos Abanim Shlemot, con piedras completas, porque es Shlemut, es la integridad, es la paz, es lo que se complementa uno con el otro. El Salmo 55, Tehilim 55, nos dice el Salmo 55, nos dice, Shalach Yadav Shlomav, el que arroja Haz Shalom, el que le pega Shlomav a la gente que trata de traer Shalom al mundo, Gilel Brito, es porque está corrompiendo el pacto. Cuando vos ves una persona, nos dice el Salmo,
que arroja su mano, que le pega Shlomav a una persona íntegra, a una persona proba, Haz Shalom, hay gente malvada que le pega, vamos a decir, a Shalach Yado, envía su mano, arroja su mano, Beshlomav, a la gente que trae Shalom, a la gente íntegra. Tenés que saber, Gilel Brito está corrompiendo, está profanando el pacto sagrado de la esencia misma de la creación, la esencia misma de la Torá, la esencia misma de la vida. Entonces, cuando una persona Haz Shalom atormenta, le pega Bishlomav a una persona proba, a una persona íntegra, en realidad, ¿sabes por qué? Gilel Brito está corrompido, él mismo está corrompido, está defectuoso en el pacto sagrado. Entonces, como no está cumpliendo el pacto sagrado, va y le pega a Beshlomav, va y arroja su mano Haz Shalom, en vez de traer paz, va y hace batalla, hace pelea. Eso es lo que nos dice el rey David en el Salmo 55. Shalach Yadav Beshlomav, la persona que arroja su mano a Shlomav, a la gente Shalom, a la gente íntegra, a la gente proba, a la gente que trata de traer complemento a la vida. Gilel Brito está profanando el pacto, porque la esencia misma, dijimos antes, de la creación es el pacto sagrado. La Torá es llamado pacto, evidentemente el Brit Milá, la circuncisión es llamado pacto, y el primer pacto que hablamos de Hashem con Abraham Avinu, que agarre los animales y los partas. Los partas son dos partes de una misma cosa, es la esencia. Briti Shalom, Hashem le dio a Pinhas un galardón, una condecoración. Briti Shalom, mi pacto de paz. La gente pensó que Pinhas había hecho algo malo, porque había dos personas que estaban haciendo cosas malas, y fue y puso las cosas como corresponde, puso los límites. Por poner los límites, Hashem le lo condecoró, Briti Shalom, que nadie le puede hacer mal a Pinhas. Hashem defendió Briti Shalom porque defendió el pacto sagrado. Entonces, porque cuidó el pacto sagrado, Hashem le dio Briti Shalom, el pacto de la paz. Esa es la idea, el pacto de la paz. Que en definitiva, en esencia, todo pacto es de la paz. Son dos partes, como dijimos antes, de una misma cosa. Como dijimos antes con respecto a Malachi, Eshet Briteja, como Hashem llama a la esposa de una persona, Eshet Briteja, la esposa de tu pacto. Hay un pacto, no es simplemente dos animales que se juntan, hoy están con uno, mañana están con otro. Eso es entre los animales o en gente burda. Pero la persona con Torah, la persona con espiritualidad, sabe que es Eshet Briteja. Eshet Briteja es un corbán constante, al punto tal, dijimos antes, lo conectamos con el tema del corbán, de la ofrenda sagrada, que hay constantemente una entrega uno con el otro. Un corbán, puede haber errores, se ensucia, se hace corbán, y todo el tiempo que hace corbán, si uno hace corbán, se enmienda. ¿Por cuál es la esencia que se puede enmendar? Como dijimos antes, si fuera que la persona realmente es un animal, es solamente cuerpo, no hay lo que enmendar, es algo sucio, se ensucia, va a la basura, como hablamos antes. Pero por cuanto que esencialmente la persona no es error, la persona es alma, la persona quiere hacer las cosas bien, la persona en esencia es santidad, la persona por esencia es pureza. Se equivocó, uno se equivoca, se limpia, eso es el corbán, la limpieza. Uno lleva el corbán y se reconcilia con Hashem, se reconcilia con la sociedad, se reconcilia con su pareja. Ese es el concepto de corbán. Eso es lo que Hashem le dijo a Abraham Avinu. ¿Sabes qué? Va a haber momentos que no va a haber el Beit HaMikdash, pero el concepto de corbán, todo el tiempo que Am Israel, específicamente Am Israel, cuidan el concepto, la idea de corbán, Eretz Israel va a estar en sus manos, toda la brajá va a estar en sus manos, todo lo bueno va a estar en sus manos. Entonces eso es lo que le dijo Hashem a Abraham Avinu: agarrá el animal, partirlo en dos. ¿Qué significa? Que es todo el tiempo, lo que lo leemos en la Torah esta semana, de los korbanot. Tú no puedes decir, bueno, pero no hay korbanot. ¿Qué es lo que estoy leyendo si no hay korbanot? Hashem dice en el Midrash, todo el tiempo que ustedes están ocupados en el concepto del corbán,
hay error, nos limpiamos, pedimos perdón, llevamos la ofrenda que hay que llevar, nos reconciliamos y entendemos que la persona no es cuerpo, la persona es alma, la persona es pureza, es santidad y quiere hacer las cosas bien, se equivocó. La Torah dice cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo y cuáles son las cosas que hay que hacer para enmendar las cosas. Perfecto, lo hacemos y nos reconciliamos al punto tal que el Mizbeach, ahí está la relación, el altar de Hashem que viene a traer paz, dijimos antes. El altar de Hashem viene a traer paz. Entonces, si no hay paz entre marido y mujer y se corrompe Eshet Briteja, se traiciona el pacto, dijimos antes, por traicionar el pacto, la Shejiná llora, el Mizbeach llora, así dice Malachi. Entonces, ese es el concepto. Hoy esperamos, Yevané Betamigdash, que se reconstruya el Betamigdash, pero el concepto lo tenemos al día de hoy, que todo el tiempo que hay Corbán, Corbán significa reconciliación, Corbán significa limpieza, nos purificamos, entendiendo que la persona no es el error, la persona es la sanidad. Como dijimos en el ejemplo anteriormente, se cae una joya al barro, es una joya, la vas a levantar, la vas a limpiar. Si la persona no hubiera sido una joya, es basura, lo agarras la basura, la tiras. Pero la persona no es basura. Eso es lo que tienen que comprender marido y mujer. Que todo el tiempo que hay reconciliación, que no hay traición, Haz de Shalom, que no hay traición, que hay reconciliación, que nos podemos equivocar, pero seguimos adelante, entendiendo que somos en realidad una entidad con pureza, con santidad, con todas las cosas buenas, enmendamos como la Torah dice, según los cánones que la Torah dice, y traemos santidad, verajá, bendiciones y todas las cosas buenas para nosotros, nuestros hijos. Y así Abraham le preguntó, ¿cómo sé yo que voy a trascender? ¿Cómo sé yo que voy a perdurar? Y Hashem le dijo, Besejuta Korbanot, por el mérito de los Korbanot. Y cuando no hay Korbanot está la idea, el concepto de Korban, el concepto de ayudarse uno con el otro, el concepto de entrega, el concepto de limpieza, de enmendar, de purificarse, de reconciliarse en definitiva, para recibir todas las bendiciones.